Vamos a hablar hasta ahora de los incendios forestales que hay en el país. Se mantienen activos 21 incendios en todos el territorio nacional en 5 departamentos. 11 de ellos están en el departamento del Tolima. Los incendios forestales que están afectando varios gremios, están afectando entonces los cultivos. Luis Fernando Castillo es el presidente de PAL Tolima, que es la Federación de Productores de Aguacate de allí del departamento del Tolima, el más afectado por los incendios forestales en el país. Luis, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Pablo. Muy Bueno, amable. yo quisiera que habláramos un poco de las afectaciones que han tenido ustedes allí en el gremio, justamente en medio de estos incendios. Cuéntenos un poco. Pablo, mire, pues es una calamidad importante. El Tolima está afectado en unas 23.000 hectáreas, es el último reporte, de las cuales 8.000 hectáreas corresponden a cultivos. Estamos hablando de pastos, estamos hablando de caña, de café, de aguacate, de arroz. Entonces la afectación es enorme. En este momento en Armero Guayabal hay un incendio que corresponde ya a 12 días, que es, digamos, el área donde tenemos la planta de empaque para exportación de aguacate. Y es preocupante porque lleva 12 días, está consumido 130 hectáreas, hay 5 focos activos en este momento y ha perjudicado una cantidad importante de agricultores. Mucho se habla, señor Luis Fernando, de las afectaciones en las viviendas, de las afectaciones de los animales, pero también este es un daño, Luis Fernando, irreparable para esos cultivos, ¿no? Sí, sobre todo la afectación es enorme en temas de el impacto que causa en las aguas, ¿sí? Se han quemado importantes reservas, zonas muy cercanas a nacimientos y afluentes, y a largo plazo es una calamidad porque la recuperación de los terrenos depende mucho del tiempo y de la manera en cómo el gobierno actúe para recuperarlos. Luis Fernando, ¿de cuántas familias estamos hablando, por ejemplo, allí en el departamento del Tolima, que viven de estos cultivos de aguacate? En este momento hay una afectación, más de 300 cultivos han sido afectados en zonas de cordillera, pues básicamente el aguacate se cultiva en zonas de cordillera y la afectación ha sido pues en todo sentido, tanto en los cultivos como en la infraestructura, en centros de acopios y sobre todo el tema ambiental, el tema del agua, pues que afecta mucho para el desarrollo de nuestros cultivos. Luis Fernando, expliquémosle a la audiencia, a nuestros usuarios de Noticias Caracol en Vivo, cómo funciona, cómo es el proceso para el cultivo de aguacate y cuando ocurren este tipo de situaciones, qué tan difícil es volver a reparar eso perdido. Es complicado porque el cultivo del aguacate, pues digamos que en su ciclo productivo al cuarto o quinto año apenas empieza el retorno del capital de la inversión y es un cultivo que siempre es costoso. Entonces la recuperación depende de hacer nuevos viveros, de que el gobierno nacional se vincule con el apoyo para hacer estas nuevas siembras y para el levante. Entonces, ahora viene ya la temporada de cosecha, que está pues enormemente afectada por la temperatura. Los cultivos se están secando, la fruta se está cayendo por falta de agua y digamos que la afectación a la economía regional es grandísima. Eso me llama la atención, esa respuesta suya, Luis Fernando. Una persona que cultiva aguacate hace la siembra y el retorno económico es más o menos a los 4 o 5 años. Sí, señor. Los primeros frutos empiezan a verse a los 2 años largos, pero el retorno de capital real es a los 5 años cuando el árbol se considera que ya ha pasado su juventud, empieza a ser adulto. Entonces ahí es donde tenemos ese retorno. Quiero preguntar entonces, ¿ya hay carestía, por ejemplo, en el precio del aguacate allí en el departamento del Tolima? ¿Qué está pasando con las personas que compran esta fruta, el aguacate, que van a la mesa, en las canastas familiares? ¿Ya hay una carestía, ya hay una afectación?
Sí, ya empieza la temporada de cosecha. Hasta hace poco había escasez. Ya empieza a haber, en algunos sectores empieza a haber la producción y pues digamos que hay dos temas para mirar. Y uno es el tema de la exportación, que hay un aguacate que es exportable y no olvidar que el Tolima pues, es un alto productor, importante productor de aguacate y pieles verdes, que es el que tiene más consumo nacional. Entonces se van a reflejar esos altos costos en el producto para que el consumidor pueda acceder. ¿Ustedes hace cuánto tiempo, Luis Fernando, no pasaban una situación de este tipo? ¿Hace cuánto los incendios no eran tan fuertes, tan pronunciados, tan constantes en el Tolima y que han provocado precisamente la afectación en más de 300 cultivos? Pues hace 10 años, en un verano que hubo también fuerte, se vio esa afectación de una manera importante, pero se ha seguido percibiendo de acuerdo al cambio climático en las temperaturas que han venido aumentando y eso se refleja en la caída de fruta y en la falta de que los árboles puedan preparar para una nueva producción. ¿Qué tienen ustedes para decir, Luis Fernando Castillo, presidente de Paltolima, frente a los señalamientos muy constantes por parte de la gobernadora del departamento del Tolima, del presidente de la República, del ministro del Interior, sobre las posibles manos que han provocado estos incendios? ¿Qué han podido ustedes constatar? Pues es difícil dar una apreciación acerca de esto. Digamos que hay entes que tienen pues, la competencia para afirmar esto y seguramente que si lo dicen es porque así está sucediendo. Es un reconocimiento también importante a la gobernadora por el apoyo que ha tenido y su incansable labor en el control y en el manejo de la situación y una esperanza grandísima en el gobierno nacional, porque es el momento no solo de pensar en el cultivo del aguacate, sino en todos los demás cultivos y empezar a hacer unos planes para reforestación que digamos es muy necesario para recuperar las fuentes hídricas, porque uno podría pensar en que va a resembrar aguacate, va a ser un nuevo ciclo para la producción, pero también hay que pensar en la reconstrucción del suelo, tenemos que pensar en la protección de las áreas, entonces digamos que es una visión macro a las soluciones para beneficiar y rescatar la economía de la región. Claro, yo quisiera preguntarle, para ir cerrando, número uno, ¿cuánto estiman ustedes, cuánto tiempo estiman ustedes que podría reconstruirse lo perdido a propósito de estos incendios? Bueno, en temas ambientales, una regresión se da en unos 8 o 10 años, digamos, en recuperar el suelo y en recuperar vegetación, sobre todo en zonas aledañas a los nacimientos. Estamos hablando de 10 años. Pero la reconstrucción de los cultivos, nuevas siembras, se inician a partir de unos buenos viveros, de fortalecer viveros y de entregarle a las familias un buen material vegetal para que inicien los nuevos ciclos y políticas con la banca, ¿sí? Respaldos económicos en los bancos para que la gente pueda acceder a esos recursos y puedan hacer el levante de esos cultivos y recuperar su economía familiar. Una última pregunta o un último mensaje, Luis Fernando Castillo. ¿Qué quisieran ustedes hoy, aprovechando las cámaras de Noticias Caracol en vivo, emitir, hablar desde allí, desde el departamento del Tolima, el más afectado por estos incendios, en medio de la afectación de estos cultivos de aguacate? ¿Cuál es su mensaje? Yo creo que el mensaje principal es al gobierno nacional, al gobierno regional, para que apoye a los agricultores y se generen programas que sean bien acertados y bien direccionados a la recuperación económica. El llamado siguiente es si realmente hay manos criminales en esto, que pongan una mirada en el campesino, en la gente más necesitada, y que esa no sería la manera de buscar soluciones para un país que tiene tantos problemas. Entonces es un llamado a todos los entes y un agradecimiento importante pues, a los medios de noticias, a ustedes que están tan pendientes de los gremios
y un llamado al pueblo colombiano que es tan generoso para que siga apoyando todas estas situaciones. Muy bien, pues señor Luis Fernando, gracias por acompañarnos a esta hora, por estar aquí en Noticias Caracol en Vivo, por ese mensaje final. Es Luis Fernando Castillo, es el presidente de la Federación Palto Lima, encargados de los cultivos de aguacates. Habla Luis Fernando de que hay más de 300 cultivos de aguacate afectados en este momento por los incendios en el departamento del Tolima. Luis Fernando, un abrazo. Toda nuestra solidaridad con ustedes, los habitantes del departamento del Tolima. Gracias, Pablo, muy amable. Un saludo especial. Un saludo muy especial. Saludamos también a esta hora a Efraín Valencia, es el presidente del Comité de Gremios allí en el departamento del Tolima. Señor Efraín, bienvenido. Bueno, muy buenos días, un cordial saludo y muchas gracias por este importante espacio para poder contar cuál es esa realidad que se está viviendo desde el sector productivo en el departamento del Tolima. Y veníamos hablando de un sector, de un solo sector, que es el del aguacate, con más de 300 cultivos afectados, pero quisiera que usted nos ampliara un poco el panorama ya del sector en general, de los gremios afectados allí en el Tolima. Cuéntenos un poco, señor Efraín. Sí, señor, por supuesto, pues decir que esta emergencia, esta situación tan compleja que se viene presentando, donde hablamos que según las últimas cifras son más de 31.000 hectáreas de cobertura vegetal que han sido afectadas. Hay que decir que cerca de, pues ya productivas son más o menos unas 4.900 hectáreas de esas 31.000 que están en riesgo, distribuida en diversos municipios. Y esto, pues como lo veíamos ahorita en el tema del aguacate, que ustedes claramente lo mostraban, pero hay muchos sectores que están seriamente afectados. Uno hace el balance y hay municipios como San Luis, Purificación, Ortega, Chaparral, El Guamo, bueno, son varios los que han sido afectados. Y si esto adicionalmente lo llevamos a cadenas productivas, vemos unas más afectadas que otras. O sea, acá hay que partir que hay una afectación general de todo el aparato productivo. Nosotros hemos hecho unos diferenciales muy claros en que obviamente aquí se están viviendo dos condiciones críticas. La primera de ellas es una afectación social, por supuesto, personas que han perdido su vivienda, personas que han perdido su sustento, muchas condiciones complejas, pero refiriéndonos específicamente al tema productivo, nosotros vemos como cadenas como digamos, el limón, la misma ganadería, son unas de las que se han visto seriamente afectadas. Pues nosotros tenemos algunas cifras con unos reportes preliminares que nos dan cuenta de ello, donde vemos, por ejemplo, hay más de 13.000 millones de pesos en pérdidas directas en limón y cítricos, en ganadería y pastos están más de 9.500 millones de pesos, plátano y cachaco 4.700 millones de pesos, maíz cerca de 4.000, aguacate, pues lo que ya se estaba haciendo mención, mango 2.600. Entonces, uno suma esto y es un tema bastante crítico, bastante complejo, ese panorama que se está viviendo en el departamento del Tolima. Acá por ello, Gracias. nosotros en nuestro actuar lo que hemos venido es tomando diversas acciones porque son diferentes momentos. Uno es este, de atacar y abordar el tema de los incendios y lo otro es lo que se viene hacia adelante en todo este proceso de recuperación económica. Y gracias por esa distinción, digamos, de los cultivos más afectados que nos parece interesante y sobre todo tenerla en cuenta, que es el limón, la ganadería, el plátano, el maíz, el aguacate, entre otros, digamos, gremios y cultivos afectados allí en materia precisamente de estos incendios. Pero entonces, vámonos a las fechas. ¿Ustedes hace cuánto tiempo no vivían una situación así, Efraín? Bueno, que realmente ha sido bastante compleja. Yo creo que muchos años atrás y pues digamos que sí se habían presentado temas de incendios y afectaciones, pero no en tantas zonas de manera simultánea y en los niveles de complicación como los que estamos viviendo ahorita. Esto es lo que de alguna manera también ha generado una alerta en las autoridades, que ustedes también lo han visto y lo han podido contar, frente a si estos temas son generados o no por manos malintencionadas o realmente son efectos de la naturaleza. Eso pues ya le corresponderá a las autoridades, pero realmente hace muchísimos años no se vivió un tema así, porque es que además son zonas distribuidas.
Nosotros vemos, y para contextualizar a la gente un poco hacia el sur del departamento, digamos, partiendo del Espinal hacia el sur, donde está el Guamo, donde están Mortega y otros municipios, pero también nos vamos hacia el norte del departamento, donde está Venadillo, donde está Armero, que hay zonas también seriamente afectadas. Entonces, son diferentes focos, diferentes frentes. Acá cerca de Ibagué, también en Gualanday, en el Guamo, también hay una zona seriamente impactada. Entonces, yo creo que por lo menos en lo que nos ha tocado a nosotros en fácilmente 20, 25 años, para referirme a una historia reciente, no habíamos visto una situación como la que se está viviendo. Obviamente, se han presentado dificultades en algún momento, puntos muy focalizados que se controlaban fácilmente por las autoridades, pero hoy hay diversos puntos críticos que se están generando de manera simultánea. Quiero también preguntar a propósito de estas afectaciones, ustedes han recibido hoy, hay presencia del presidente Abelardo de la Espriella allí en el departamento del Tolima, hemos también visto, por ejemplo, la reunión que en su momento tuvo la gobernadora del departamento del Tolima con el ministro de Agricultura, las ayudas, etcétera, pero no ha sido posible apagar estos incendios. Entonces mi pregunta es, ¿cómo han visto la reacción del gobierno? Y no solo eso, sino también, ¿por qué creen que se ha afectado y expandido el tema de una manera tan crítica? Pues mira, realmente el gobierno nacional se ha acercado muchísimo a la región. Obviamente hubo una primera etapa en la cual había un enfoque en la tragedia que se presentó en el suroccidente de nuestro país, donde obviamente había una prioridad en toda la atención del terremoto. De ahí que luego de ello empezamos a levantar la mano aquí desde el departamento del Tolima hacia el gobierno nacional y a las diferentes entidades, precisamente mostrando que el tema acá era crítico y era complejo. Si bien es cierto, no era tan visible, tan impactante como lo que se presentó, y obviamente nuestras ayudas en principio iban además canalizadas. Nosotros recogimos aquí ayudas, apoyos para departamentos, para enviamos al Chocó, enviamos al Eje Cafetero, al mismo Valle del Cauca, con la generosidad de la gente, pero después nos tocó volcar los temas hacia orientarlos hacia el departamento del Tolima, y ahí le levantamos la mano al gobierno nacional. Claramente lo dices, comenzando la semana se reunió nuestra gobernadora con el ministro de Agricultura. Ayer estuvo también acá en el municipio del Espinal, también teniendo una interacción directa con los diferentes gremios del sector agropecuario. El día de hoy viene el presidente de la República a Coello también, porque hay una zona también ahí seriamente afectada. Entonces yo creo que ya se está dando este proceso. Y además del el apoyo del gobierno, yo quiero resaltar algo muy importante, es la gran articulación que se ha generado entre las autoridades locales, llámese nuestra gobernación, los diferentes alcaldes, la fuerza pública que ha sido fundamental en este ejercicio, Defensa Civil, Cruz Roja, los empresarios y la misma población que directamente están en la zona, están en terreno ayudando a mitigar estos incendios. Entonces, yo creo que ha sido una combinación. Sí ha habido apoyo del gobierno nacional, fortaleza del gobierno local y también apoyo de la comunidad en general. Ahorita le hacía la pregunta al representante del gremio de los aguacates y quisiera hacérsela también a usted. ¿Cuánto cree que se van a tardar en la reconstrucción, en recuperar lo perdido, que ha sido crítico y de manera invaluable por parte de estos incendios, señor Efraín? Pues digamos que es un tema complejo de decir porque aún seguimos en la emergencia, pero sí decir además que dentro de las diferentes cadenas productivas hay diferencias en los terrenos. Ejemplo, cuando yo hablo de un sector, por ejemplo, el limón, recuperar un palo de limón, pues puede tomar años. No va a ser tan fácil ni tan rápido. Pero pues yo me refiero a otras cadenas productivas, no sé, el arroz, el sorgo o algo, pueden ser un poco más rápidas. Entonces hay un diferencial entre zonas, entre cadenas productivas, entre regiones, unas más afectadas que otras, pero realmente esto no es algo que va a ser rápido, esto va a ser algo que va a ser demorado en el tiempo, donde se van a requerir muchos apoyos. Como lo mencionábamos ahora del gobierno nacional, vamos a tener que hacer análisis individuales, se tiene que terminar un censo muy preciso, porque obviamente hay unos niveles de afectación, hay unos impactos por región, por tipos de cadenas productivas, y ahí es que es donde debe entrar el gobierno a tomar acciones. Entonces, yo pienso que esto es un tema que puede ser un proceso que puede arrancar desde un año hasta fácilmente unos 5 años, según la cadena productiva a la que se referencia y se haga intervención.
Señor Efraín, ver estas imágenes, hablar del impacto, hablar, por ejemplo, de la recuperación tan difícil con los árboles de limón, con los cultivos de limón, por supuesto que a ustedes, que son habitantes allí del departamento del Tolima, etcétera, les genera un dolor, ¿no? Esto ha sido difícil en materia ambiental para ustedes los tolimenses. Sin lugar a dudas, mira, son la última cifra que nos reportaba Cortolima, la Corporación Autónoma Regional, en cifras preliminares, hablaba más de 31.000 hectáreas de cobertura vegetal. Eh, Esto es muchísimo. O sea, hay una afectación al ecosistema ambiental inmenso. O sea, es muy importante eso, porque obviamente una parte es lo de que corresponde a las hectáreas productivas, que son aproximadamente unas 8.000 de esas 31.000, pero de todos modos hay una afectación gigantesca sobre el medio ambiente. Por eso acá obviamente hay que pensar en la condición social de las personas, la recuperación de sus viviendas, todo, pensar también en la recuperación de las zonas productivas, que recordemos además que el Tolima, el 24% de su PIB corresponde al sector agropecuario, o sea, el impacto es bastante alto. Pero adicional a ello, obviamente todo lo que es el tema ambiental. Habíamos tenido cerca de un año una zona donde se presentó una afectación en un punto muy específico, y eso se decía que podían llegar a transcurrir 20, 30 años de que se recuperara. Pensemos en las afectaciones que hay a nivel del medio ambiente. Entonces son de diferentes tipos, obviamente con diferentes impactos, pero sí muy, muy compleja la situación, y por eso ese llamado que hacemos nosotros acá, tanto obviamente al gobierno nacional para tener contundencia en esos planes que ya están proponiendo, como también agradecer a toda la gente que con su generosidad se ha arriesgado para ir a mitigar los incendios, y también para aportarle con ayudas y apoyos a las comunidades que tanto lo están necesitando. Eso último es el mensaje esperanzador. Las personas que han ayudado en medio de semejante situación, 31.000 hectáreas de vegetación afectadas. Señor Efraín Valencia, gracias, presidente del Comité Intergremial del Departamento del Tolima. Gracias por estos minutos con nosotros, con Noticias Caracol en vivo. No, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos contar esta realidad que vive nuestro departamento, y decir que en esto también los medios de comunicación han sido han sido fundamentales y nos han acompañado no solamente para mostrar lo que está sucediendo, sino para ayudarnos a recolectar ayudas y apoyar a esa población que tanto lo está necesitando.